Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, como siempre, el deseo de que estén ustedes y sus familias de la mejor manera posible. Vamos a desarrollar el material del último punto, justamente de el área mesoamericana, que es el que hace referencia al módulo 7 y que tiene que ver con el tema de los sacrificios humanos, de la cosmovisión, la religión y la política y sus vínculos entre sí en el mundo mexica. Antes de eso, como habrán visto en alguna de las publicaciones, se dejó un correo electrónico que opera como una especie de buzón donde pueden ustedes dejar sus consultas acerca de las lecturas desplegadas en estas clases, tratando de, bueno, de poder así, de esa manera, responderles y zanjarles los problemas que tengan en la comprensión de los textos. Traten de hacer las consultas justamente en la semana que dejamos, que es la semana próxima, donde no vamos a subir otro material para que puedan concentrarse entonces en la formulación de alguna duda y en la devolución que le vamos a ir haciendo. En ese sentido, traten de ser específicos, concretos, de tener una redacción que trate de plasmar lo que ustedes realmente necesitan de la lectura o cuál es el conflicto, revisen bien todas aquellas lecturas que le presentaron alguna dificultad y de esa manera entonces vamos a ir respondiéndoles. En relación a este tema que nosotros tenemos, contamos con tres textos. Yo no voy a hacer un despliegue de cada uno de ellos. Los textos son bien interesantes, son disímiles entre sí. Si bien todos trabajan sobre la misma problemática, tienen formulaciones distintas. Voy a tratar de hacer un relevamiento un poco por el tema, muy por arriba. Después en algún punto me voy a centrar un poco más en el texto de Broda, que es por ahí el más interesante a mi punto de vista. Ahora voy a explicar por qué, para poder eh, asumir muchas de las cuestiones que ya veníamos discutiendo metodológicamente, en especial. Y por otro lado, voy a mostrar algunas imágenes, algo que esté vinculado justamente con el Templo Mayor para que se entienda un poco algunas de las cosas que venían diciendo. Si ustedes me permiten también, después les voy a dejar un enlace a algunas de las imágenes o algo que tenga que ver con eso para que aquellos que les interesen, estudiantes que estén un poco más preocupados por ese tema, puedan encontrar algún tipo de información. En ese sentido, hay una dificultad en relación a que los materiales que muchas veces encontramos en Internet son muchos, son muy variados y algunos tienen seriedad y otros no, ¿no? Esa es una dificultad bastante elocuente en este tema que ha dado, digamos, pie para formulaciones estrambóticas, para ideas muy ancladas en viejos paradigmas o muchas veces efectistas para tratar este tema del sacrificio humano en los antiguos mexicas. De ese modo, entonces, por ahí alguna guía de un par de sitios donde uno puede acceder o un par de videos que tal vez pueda ver en relación al templo y a lo que estamos discutiendo específicamente. Como les dije, el tema es la cosmovisión y la política mexica y en ese contexto aparece muy fuertemente la idea de los sacrificios humanos, pero asociado a ello dos elementos que son eh, fundamentales, ¿no? La guerra y la fiesta, que participan activamente no solo del acto sacrificial, sino que preparan muchas veces eso y que en cierto modo también son motor de, de esta situación. Este tema de los sacrificios, como les decía antes, ha dado lugar a muchas hipótesis, algunas locas, algunas más afincadas en la realidad, pero bueno, es un tema controversial porque desde donde se aborde puede dar lugar a determinadas interpretaciones muy polémicas. Nosotros queremos decir una cosa que siempre instalamos y me parece que es importantísima y es que estamos analizando este problema tratando de despejar todos los prejuicios dentro de lo posible, ya que somos personas que vivimos en este mundo, en este contexto, con ciertas particularidades, pero
evidentemente tratando de sacarnos todos los prejuicios que tengan que ver con esta práctica, que fue muy estigmatizada ya desde los tiempos de la propia invasión y la conquista, y que ha logrado instalarse como un signo de la posible barbarie que tenían estos pueblos prehispánicos y en especial los mesoamericanos, eh, materializados en lo que vulgarmente se conoce como aztecas, pero que nosotros ya sabemos que reciben o recibían la denominación de mexicas, que es la más correcta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No vamos a hacer una apología del sacrificio humano, por supuesto. El sacrificio humano no lo vamos a reivindicar acá, pero sí estamos, y en este sentido van estas lecturas, a tratar de entender su sentido, su complejidad, a tratar de entender por qué estos pueblos realizaban estas prácticas, cuál es el sentido del sacrificio humano y cómo se inserta además en una práctica que es social, que es una práctica global, que enmarcaba a toda la sociedad, algo que trabaja muy claramente los autores y la autora, ¿no? Y justamente que presentan una serie de problemáticas que son interesantes ir desplegando y que se vinculan con muchos otros aspectos y no necesariamente con el hecho un tanto salvaje, entre comillas, que podría aparecernos en sí mismo. Por otro lado, una serie de cosas que nosotros intentamos resaltar y que tienen que ver con que nos pongamos a pensar. Como muchas veces manifestamos, la materia presenta muchas dificultades por la distancia en tiempo y en espacio que estas sociedades se nos presentan para nosotros, que son muy alejadas en el tiempo y en su propia cosmovisión. Entonces tenemos que hacer un ejercicio. Pero ese ejercicio interesante, ese ejercicio a veces un poco costoso, dificultoso, pero muy rico en significaciones, de tratar de comprender otras culturas, de tratar de entender que este es un otro que tenía otras concepciones acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del tiempo, acerca del conocimiento, acerca de las relaciones con la naturaleza, en sus formulaciones sociales, económicas, ideológicas, etcétera. Nosotros tenemos que tratar de acercarnos de la mejor manera posible y, como decía antes, eliminando ciertos prejuicios. Pero también este acercamiento y este ida y vuelta, este pensar una sociedad diferente a la nuestra y con prácticas que inclusive tal vez no podamos compartir, como es el caso de los sacrificios humanos, también nos tiene que hacer pensar en muchas de las prácticas que tenemos en la actualidad o prácticas que están en nuestra sociedad, aunque nosotros no participemos en ellas, pero que raramente o si las analizamos en profundidad tampoco pueden pasar por el tamiz que tendríamos que realizar para acceder a otras formas de pensar. No sé si estoy siendo claro con esto, pero lo voy a ejemplificar para que tal vez se entienda. Si se ha demonizado, si se ha estigmatizado a los mexicas especialmente, pero también a todos los pueblos indoamericanos, en el sentido de que eran bárbaros, salvajes, incivilizados, y eso muy fuertemente desde ya la época de la invasión y la conquista, ¿qué cabría para aquellos justamente que iniciaron ese proceso de demonización, que fueron la propia hueste conquistadora, con un fuerte apoyo de la Iglesia Católica, eh, que bueno, demonizó muchas de estas prácticas cuando en realidad la propia Inquisición en aquellos instantes a todo aquel que no profesara el dogma tal cual lo prescribía la Iglesia Católica lo quemaban en una hoguera o lo encarcelaban y lo torturaban de manera brutal o se realizaban guerras en nombre de la religión, como habían sido las cruzadas y como luego ya en el siglo XVI eran todas esas guerras de religión que azotaron durante décadas y décadas a Europa. Es decir, que según la óptica y según cómo enfoquemos y según cómo establezcamos ese plano, es que vamos a tener muchas de los resultados que aparecen a veces en relación a estos temas. Entonces claramente tenemos que despojarnos de muchas de esas cosas, hacer el esfuerzo y entender entenderlas en su contexto, entenderlas en su propia particularidad. No quiere decir eso que uno las comparta, pero sí las entiende. Lo mismo ocurre con el hecho de
estas situaciones vinculadas a la monarquía hispánica, a la hueste conquistadora, al catolicismo del siglo XVI.